Hoy día es el taller número 5 de la parte de álgebra. Ya está la semana, la última de nivelación, que contempla el plan de nivelación de la Universidad Federico Santa María, sede de Viña del Mar. Y vamos a continuar con resolución de ecuaciones de primer grado. ¿Ya? Exactamente lo mismo que vimos en las últimas clases. Entonces, solamente ejercitación. Recuerden que la guía ya está en el eCampus. Les recomiendo que las bajen y siempre las tengan ahí en una carpeta. Siempre que tengan un semestre, guarden la información, porque más de alguna vez le pueden servir. Entonces, comenzamos. El primer ejercicio va a ser 9p más 4 más 2p más 7 es igual a 8p más 2. Entonces, recordando de que las ecuaciones son la igualdad entre dos expresiones algebraicas. Siempre hay que recordar eso. Y dependiendo de cómo son las expresiones, se le puede llamar ecuaciones lineales, cuadráticas, y un sinfín de ecuaciones. Pero estamos recién con las lineales. ¿Qué significa lineal? Que el grado de la variable es 1, como máximo. El máximo que puede tener es 1. Y es de una variable por el hecho que solamente vamos a tener una incógnita, una letra, por decirlo de alguna manera. Entonces, habíamos hablado que había que escoger uno de los dos bandos. Podríamos escoger este, sabiendo que ya va a dar negativo y va a haber un paso más, porque para ese lado la suma es menor de las variables. Lo que acompaña el 8p es un 2, por lo tanto deberíamos agregar un menos 2 para que el inverso aditivo me dé un 0. Entonces, hacemos eso por ese lado. Después podríamos inmediatamente juntar los términos, aunque esto tenía que haberse hecho primero, de simplificar la ecuación algebraica, dejarla de la forma más simplificada posible. El 4 más 7 me estaría dando 11, menos 2, 9, positivo, sin número, y el 8p. Dijimos que este va a ser el término que va a mandar, el que escogemos que para allá van a estar los p. Entonces este 11p está simplemente sumando al término 9. Entonces restamos acá el 11p y nos quedaría 11p más 9 menos 11p es igual a 8p menos 11p. Nos quedaría un 9 y por acá le estaría quedando un menos 3p. Y es lo que habíamos hablado, que esta variable va a quedar negativa porque escogimos un lado donde el valor de la variable era menor que en comparación a la otra. Consideramos al 3p, al menos 3, que está multiplicando al p, por lo tanto podemos dividir por menos 3. Nos quedaría 9 dividido en menos 3 es igual a menos 3 dividido en menos 3, p. Entonces con ese se van. El signo negativo del 9 menos dividido en menos 3 podemos dejarlo adelante y tendríamos la solución. Entonces el procedimiento es bien metódico. Si uno ya haya repasado o se dio cuenta que le costaba, igual tenía que haber repasado. Entonces es solamente práctica. Esta parte hay que hacer mucho ejercicio, de tal manera que uno maneja exactamente bien la resolución, el tiempo al fin y al cabo. Porque uno con práctica o uno estudiando puede hacer los procedimientos bien, pero es el tiempo el esencial en una prueba, al fin y al cabo. Tenemos este otro que ya es tan simplificado que no lo habíamos fijado en eso en el caso anterior. Nos damos cuenta de que acá hay términos de h, podríamos simplificar esos dos. Acá solamente hay uno. Entonces, primero simplificar, dejarlo en su mínima expresión.
escoger un lado. Puede ser el mayor. Que esté a la derecha o que esté a la izquierda no influye en nada. Fíjense que acá uno tiene la costumbre de escribir P igual a siempre la letra primero y después el número, pero no influye en nada que la letra esté después, en el lado derecho. El resultado es el mismo. Entonces, ahora, escogiendo el con mayor valor, nos preguntamos qué es lo que lo acompaña, un 16. Entonces, con un menos 16 es el inverso, aditivo. Nos quedaría el 3h igual a 2h menos 16. Uno podría preguntarse qué está haciendo él, el 2h, y está sumando, por lo tanto, fácilmente restar. Aunque sea tedioso, tienes que escribir todos los términos. Cada vez que resten, cada vez que sumen, cada vez que multipliquen o dividen, tienen que escribir todos los términos. ¿Ya? Ya después que uno sea evaluado, ya nunca más lo tenga en una prueba que hacer, así que no sea el contenido que se va a evaluar, uno va después a hacer lo que quiere, que esté correcto. Y ahí obtendríamos el resultado. Recuerden que cuando tenemos el resultado podemos comparar con la ecuación original y verificar que esté bien. ¿Qué significa verificar? Simplemente tomar la ecuación, que era original, esta parte de acá la vamos a simplificar porque se puede, no afecta en nada. Y ahora que la tenemos simplificada, simplemente reemplazar. Donde haya un h, reemplazar por el número que obtuvimos. Y los vamos a dar cuenta siguiente. Acá tengo 3 veces el menos 16 y le sumo 16. Por lo tanto, me daría 2 veces el 16 negativo. Coincide. No tengo que calcular el valor para darme cuenta de esa propiedad matemática. Es 3 veces algo más o menos su opuesto, me va a simplemente quedar 2 veces eso. Es como que le estuviera restando, porque le estoy sumando algo positivo, algo negativo. El tercer caso que podríamos hacer es el siguiente. Entonces tenemos esta ecuación en la cual tenemos que verificar solamente que hay una variable y que sea de grado 1, que lo cumple. Y ahora simplemente resolver los paréntesis. Este paréntesis ya está simplificado, los dos términos no se pueden juntar, uno es una variable y otro una constante, de igual manera acá y de igual manera ahí. Pero podemos despejar los paréntesis. El primer paréntesis no afecta en nada, ya que adelante hay un signo positivo, por lo tanto los términos de adentro no se ven afectados, pero en el segundo sí se ven afectados por ese signo negativo. Entonces ese va a cambiar el signo de todos los elementos que están dentro del paréntesis. Exactamente lo mismo con este menos del tercer paréntesis. Y los quedaría esto de esta forma. Ahora, podríamos juntar los términos que son iguales entre sí, variables con variables, constante con constante, y tendríamos lo siguiente. Por un lado tendríamos ahora los valores negativos tanto en x como numérico dentro del paréntesis. Y afuera tendríamos el valor positivo de la recta del menos 6 más 12 de las constantes. Podríamos multiplicar por 4 a cada uno de los términos que están adentro del paréntesis, considerando que ese está ahí, ese está ahí. Y los quedaría simplemente
el menos 8x. Nos quedaría ahí un 12, el 452. Y nos quedaría esta solución. Juntamos los términos, que nos quedaría al menos 9x, y por el otro lado nos quedaría 52. Menos 52 más 6, lo estaría dando menos 46. Recuerden que este es positivo. Y ahora nos preguntamos que si queremos poder despejar esta variable x, tendríamos que sumar 46, ya que el término que lo está acompañando, y queremos despejar en ambos lados. Después dividir por el menos 9, ya que el término que acompaña al x y nos quedaría como solución menos 46 dividido en 9. Recuerden que todos estos ejercicios están en la guía que está subida en la guía número 5 de resolución de problemas en la parte de álgebra, para que lo puedan visualizar y así poder trabajar al mismo tiempo. Vamos a ir al problema número 4, en el cual ahora tendríamos un b más 1 elevado al cuadrado menos 3 es igual a 3b más b menos 2, b más 2 más 1. Entonces, recuerden que lo primero que tenemos que verificar es que estén los términos de la variable, que sea solamente una variable. Y segundo, que estas variables solamente estén de exponente 1 de la potencia elevado a 1. Aquí uno puede observar también que aunque estén elevado a 1, igual van a aparecer términos de grado mayores. ¿Dónde? En esta multiplicación que está acá, del b por b, va a aparecer un b cuadrado. Y por este lado también va a aparecer un b cuadrado al desarrollar este binomio al cuadrado. Uno podría decir entonces esto no es una ecuación lineal. Primero están en la forma lineal, porque no se aprecia inicialmente el cuadrado. Y aunque desarrollemos estos dos términos, se van a eliminar automáticamente. Por esta regla de la igualdad podremos, antes de simplificar, obtener resultados ya simplificados, se van a eliminar. Entonces desarrollemos primero este cuadrado que está acá, de ahí uno se va a dar cuenta que vamos a tener el primer término al cuadrado. Recuerden que si no se saben esa regla, no hay problema, es simplemente el cuadrado significa la multiplicación de los dos términos, del mismo término multiplicado por sí mismo, y nos quedaría la multiplicación de este por ese por S, y del segundo término por los otros dos. Nos quedaría un b cuadrado más 2b más 1. Ahora hay un menos 3 y por el otro lado tendríamos 3b y empezar a multiplicar cruzado también. Nos quedaría un b cuadrado. Este término con este término me estaría dando un 2b, pero este con ese me estaría dando menos un 2b. Vuelvo a decir, este término con ese término me va a estar dando un 2b positivo, pero este término con ese término me va a dar exactamente el mismo valor, pero negativo. Se van a eliminar y solamente va a sobrevivir el menos 4. ¿Ya? A eso se le conoce, a este término de a más b
multiplicado por el signo contrario del b, se le conoce como suma por su diferencia. La palabra suma por su diferencia. De ahí viene el nombre. Y eso como resultado siempre va a dar los términos al cuadrado y entre medio el segundo término va a ser negativo. Más 1. Y acá aparece el término que nosotros habíamos dicho. Este término en ambos lados no los pertenece a una ecuación lineal, pero al simplificar podríamos restar fácilmente por ese término y se van a eliminar. Entonces simplemente nos va a quedar el 2b, el más 1 menos 3 los podríamos juntar inmediatamente, 2 quedaría un menos 2, y por el otro lado los quedaría ahí. Ahí está simplificado la ecuación, ya no se puede hacer nada más. Recuerden que son expresiones algebraicas tanto a la derecha como a la izquierda. Y ahora simplemente el procedimiento aritmético. Aquí recién el procedimiento aritmético para poder resolver la ecuación, el problema que teníamos. Entonces, ahora preguntarnos cuál es el que quisiéramos. Este, porque el mayor es más fácil. Un paso menos que tendríamos que desarrollar. Tendríamos que sumar más 3, ¿ya? Como sabemos que esto es un paso más de práctica, ya cuando uno, por lo menos ustedes hagan harto ejercicio, podrían decir, y solamente para corroborar, tienen que hacerlo paso a paso, pero si suman este más 3 y después quieren eliminar ese, inmediatamente pues, también podrían restar por menos 2b. Ya no sacar un término, no sacar dos términos, en suma y en resta, o en multiplicación y división, pero de esa forma. Puedes sumar y restar más de un término, puedes multiplicar o dividir más de un término, pero lo que no puedes hacer es sumar y multiplicar un término al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces nos quedaría el 2b menos 2 más el 3 menos el 2b. Y al otro lado nos quedaría el 3b menos 3 más el 3 menos 2b. S con S y me quedaría un 1. Y por el otro lado me quedaría S con S y me quedaría solamente un b. Y ahí está la solución. Entonces con este problema lo recalcó en cierta medida algo que es más importante, que es verificar siempre que los términos estén primero que estén los términos elevados a 1, a grado 1, para que sean lineales. Y lo segundo es que si llegan a aparecer, hay que verificar si realmente se van a ir para poder simplificar la ecuación y obtener así unas ecuaciones lineales. Y ya de esa parte desarrollar. ¿Ya? Ecuaciones de primer grado o ecuaciones lineales significa exactamente lo mismo. Habíamos dicho que una ecuación lineal es cuando la variable está elevada a 1 o lo que se conoce como de grado 1. ¿Ya? Ahora vamos a seguir y vamos a considerar el siguiente ejemplo. Menos 7x menos 3a es igual a 4a. Pero después de la pregunta dice lo siguiente. ¿Cuánto vale x? Eso significa cuánto vale x. Acá lo están diciendo, con este simple enunciado, es que estas a son una constante, son un número. Lo tenemos que considerar como un número, como si todo esto fuese un número. Y la variable es simplemente el x, porque esa es la que no conocemos. Entonces lo tendremos que preguntar todo como si esto fuese un número, porque aquí hay dos variables. Uno diría, hay dos variables, no, porque esto es un número. Es un valor. El a tiene tal valor que no conocemos, pero es un valor, lo están diciendo. Entonces el único que es la incógnita o la pregunta o la variable es x. Resolvemos. Entonces, como resolvemos exactamente igual. ¿Qué es lo que acompaña a la variable? El 3a. Entonces lo sumamos, ya que está restando en ambos lados. Y dividimos por 7. Y ahí está la solución. No, puse el 1, ahí,
Era despejar los 7 y me queda simplemente x igual a. Entonces veamos, si tengo 7a, que no sé cuánto vale a, pero es un número, y le resto 3a, me quedarían 4a. Simplemente eso. También podríamos hacer una con más letras. Imaginemos acá. Y nos dicen que después, cuando aparecen más de una letra, siempre nos van a decir cuál es la que tenemos que despejar, en este caso F. Y tendríamos que simplemente despejar el F. El F está, en cierta manera, dividiendo. Acá hay con signo positivo, disculpen. Entonces habría que ver una forma de poder eliminar todo este término que está dividiendo. Para eso podríamos multiplicar. Voy a escribirlo tal cual está abajo. Y voy a multiplicar por exactamente el mismo término. Al multiplicar se va a eliminar la parte de la división, va a quedar un 1, pero va a aparecer en el término de la izquierda, con el C. ¿Cuál es el problema? Aquí hay uno de los problemas que había dicho yo al principio de que puede que no se den cuenta que puedan cometer un error. Porque si van a multiplicar por este término no puede ser 0. Nunca puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque al multiplicar, ejemplo, tengo el cuadro igual 3, un ejemplo súper tonto, sé que está mal, pero si yo multiplico por 0 o multiplico por 0, me va a quedar 0 igual 0 y encuentro una verdad. Y digo, la solución tiene todos los reales o sí tiene solución. Pero partió con una falsedad, que no podía tener solución. Cualquier cosa multiplicada por 0 me va a dar 0. Eso es lo delicado y lo peligroso de hacer esto con 0. Por eso yo me tengo que asegurar que lo que está adentro no puede ser 0. O en palabras bien simples, el R no puede ser menos F. Y es una restricción sumamente importante. Es una de las primeras restricciones que van a conocer, igual que el de las raíces. Todo lo que está dentro de una raíz no puede ser negativa, si la raíz es cuadrada. Se multiplica, nos quedaría el CR más F, E, R más F, por R más F. Se van los términos. Podríamos inmediatamente despejar este paréntesis. Y como nosotros lo que queríamos era despejar este F, restamos por CR. Y después dividimos por C. Y ahí está la solución. Pero recuerden, coma, la restricción que tenemos que tener. Que el R nunca puede ser menos F. O el F nunca puede ser R. Porque si nosotros calculamos esta solución, si nosotros calculamos esta solución, imaginen que nos dan los números. Y nos dicen que, ejemplo, L vale 0. Y después seguimos un ejemplo. Imaginemos que después los dicen, considere que L es 0 y el C es 1. No estaría, si ustedes reemplazan, dando como valor esto. Esto va a ser 1, 1 y este es 0. Y llegaríamos a una falsedad, que no puede ser porque está rompiendo lo que dijimos inicialmente en el cálculo, que nunca podría ser ese valor. Si lo llega a dar, entonces no hay solución, porque aunque lleguemos a la solución, está rompiendo el problema. Y esa analogía, cuando conté en la clase pasada de la torta, que hay un error que no se puede cumplir, que no se puede, y aunque te dé la solución, no se puede hacer. ¿Ya? El siguiente que podríamos hacer
es este, tal que los vamos a preguntar cuánto vale el A. Entonces les doy un par de minutos, 2 minutos más o menos, para que lo puedan resolver y yo lo voy a desarrollar después. Ya, entonces, lo primero que lo tenemos que dar cuenta es que esta m, que uno pensaría que es la variable, no realmente va a ser la variable, sino que va a ser la constante. Y es el a el que tenemos que considerar. Eso quiere decir que es al a al que tenemos que despejar. Además, pasa a ser un número, simplemente. Lo primero que hay que hacer son los paréntesis, desarrollarlo, ya lo sabemos. Después, juntar los términos que son semejantes. Que están ahí. Recuerden que ya estamos avanzando, siempre en los cursos cuando uno empieza a avanzar después de cierto tiempo, da por hecho que ustedes saben cómo obtener este resultado. A este lo dividí por 1 para convertirlo en racional, multipliqué cruzado, me quedaría un menos 6, menos 1, menos 7 dividido en 2. Entonces ese es el término que está ahí. Ya que lo tengo separado y lo tengo simplificado la ecuación, ahora puedo despejar los términos. Podría escoger el término que está acá, que es mayor y positivo. Entonces simplemente tendría que restar por sumar por este 7m dividido en 2, ya que el inverso, para que se haga 0, el término de acá. Estos términos se van a hacer 0 y simplemente me quedaría el 4m menos del 2a más 7m medios. Podría sumar más 2, ya que este término es el que yo quiero eliminar, para dejar todo al lado izquierdo. Avanzando en la solución. Ahí está. Me quedaría un 5a y por el otro lado me quedaría un 8m más 7, que me daría 15m dividido en 2. Podría dividir por 5 y me quedaría una a es igual a 15m partido en 10, o lo que es 3m medios. Y ahí estaría la solución. Entonces recuerden que aunque hayan dos letras o más de una letra, si en nuestro curso, como es de una variable, siempre nos van a dar cuál va a ser la variable. Y el resto lo tenemos que considerar como números. ¿Qué valores? No lo conocemos, son simplemente números. ¿Ya? Y por otra parte, podríamos considerar el cuarto ejercicio, que sería de la siguiente forma. A más 2 veces
un tercio de A, un medio de X, más 3 veces un quinto de X, menos un medio de A, igual a menos X menos 2A partido en 3, más 7 quintos de X. En este problema no lo dicen nada más, no lo, los visualizamos que hay dos letras, el A y los X, pero no nos dicen cuál es la que queremos despejar. En esos casos, cuando no los dicen, simplemente consideramos el que siempre estamos acostumbrados, que sería el X. Recuerden que las variables son X y Z. Entonces el A pasa a ser una constante. Aunque no los digan, esa es una regla general, que las variables siempre las vamos a denotar con X en este curso, o en los cursos de la universidad. Por lo tanto, las demás letras, a menos que los digan, pasan a ser las constantes. ¿Ya? Entonces, ahora simplemente tendríamos que primero desarrollar los paréntesis. Solamente el tercero se puede simplificar, pero los otros podemos eliminar el paréntesis. El primero no hay problema, ya que es positivo, no afecta en nada. Aquí queda un X por este término que está acá. El segundo tampoco. El segundo paréntesis no se ve afectado porque hay un signo positivo adelante que es un más 3. Y acá podríamos despejar con el negativo, sacar el paréntesis. Ahora, juntamos los términos, ese A con este A y con ese A, este X con ese X. Los A no tienen la misma base, entonces el mínimo común múltiplo podría ser 6. Al primero le falta multiplicar por 6, arriba y abajo. Al segundo le falta multiplicar por 2, al segundo término que está acá. Y al último término, que es negativo, por eso es menos, le falta multiplicar por 3. El 3 por 3A me da menos 9A. Y por otra parte, los que son con X, simplemente me quedaría 5X más 3X dividido en 5. El 2A lo voy a poner adelante porque es positivo. Mientras que los otros términos que son negativos a los X serían 5 menos 7 menos 12 partido en 5. Puedo juntar los términos, me quedaría un A sexto, 8X quinto, 2A tercios, menos 12X partido en 5. Consideramos este el término. Entonces el otro, el A sexto está sumando, entonces tenemos que restar. Y después podríamos considerar juntarlos primero los A, o también podríamos eliminar inmediatamente este término, que queremos dejar todos los X para el lado izquierdo. Entonces podríamos sumar el 2X partido en 6, ya que el opuesto, el inverso, y los quedaría ahí. Tiene la misma base, entonces no hay ningún problema, puedo sumar, me quedaría un 20X partido en 5, y al otro lado me quedaría un 4A menos A partido en 6. Me quedaría un 4X es igual a 3A partido en 6, o lo que es A partido en 2.
divido por 4, que es lo que acompaña a la variable x, y me quedaría que el x es simplemente a partido en 8. Y ahí tendríamos ya la solución. Entonces, en este problema hay que recalcar que si no lo dicen y tenemos más de una variable, es simplemente escoger la que siempre se considera, en este caso x, como la variable y todas las demás letras como las constantes. Dense cuenta que ya a esta altura estamos desarrollando muchas veces pasos, poder desarrollar números racionales, poder juntar los términos y no los damos ni cuenta y vamos avanzando en el ritmo. En comparación a la semana pasada del día lunes, ahora uno ya tiene cierta práctica, se ha seguido este ritmo y ya no se da ni cuenta y uno contempla un programa completo en una semana. Un tópico de tantos tópicos que hay para siempre un certamen. ¿Ya? Mi recomendación es que nunca dejen acumulado nada para la siguiente semana, porque no se dan ni cuenta cuánto es el tiempo que va a pasar. ¿Ya? Recuerden que también hay problemas que pueden resolver ustedes los desafíos, que son 3, que se le está dejando en cierta manera a los que son más de comprensión lectora, para que puedan practicar. Ahí están sus desarrollos y recuerden hacerlos porque es la única forma en que se van a dar cuenta si les complica o no. Si les llega a complicar, recuerden que pueden preguntar en cualquier momento en la clase, sea la de mañana, lo más probable. Y recuerden que las clases son Profe, grabadas y pueden hacer sí. ¿sabe que me confundí en este ejercicio en el paso 2? ¿Cómo juntó los términos? En este paso de acá, Sí, en ese. ¿cómo los junté? Porque primero lo rojo, si juntamos todos los que son con variable a, primero el primero es un entero, por decirlo de alguna manera, pero lo tenemos que convertir en la forma racional. Entonces tendríamos, lo voy a escribir, a ver, ¿dónde? Acá arriba. A dividido en 1, más 2a dividido en 3, menos 3a partido en 2. Lo que podríamos hacer es multiplicar los términos cruzados para obtener primero de los dos números solamente uno y después con el tercero. O, ya lo habíamos hablado en clase, que era simplemente multiplicar a todos para que tengan el mismo denominador. El 1, el 3 y el 2 tienen como mínimo con múltiplo el 6, porque 1 por 3 por 2 es 6. Ahora, al primero, para que se convierta en un 6, tengo que multiplicar arriba también por 6. Es una propiedad de los números racionales. Tú puedes multiplicar y dividir por el mismo número. Entonces, ahora ya no es un A, sino que es un 6A. Al segundo, para que el denominador se convierta en un 6, tienes que multiplicar por 2. Entonces, si multiplico arriba y abajo por 2, me quedaría 2 por 2, 4A. Y al tercero, que es negativo, por eso el menos, le falta multiplicar por 3 para que se convierta en 6, arriba y abajo, 9A. Y ahí están juntos los tres términos. Ah, ya, Si no ahí la caché. lo entiendes todavía, no hay problema. Lo que uno tiene que hacer entonces es hace lo primero estos dos. Como ya habíamos dicho, multiplicar cruzado. Sería el 3A más 2A partido en 3. Lo juntas y después lo haces con el tercer término y vas a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Ya, profe, vale. Recuerden que estas clases son grabadas y ustedes las pueden ver cuando estén conveniente. Esta semana es simplemente álgebra. Vamos a seguir dándole con ecuaciones y lo estaríamos viendo ya la siguiente clase. ¿Ya? Profe, una consulta Sí. antes que se vaya. ¿Cómo llegó al tema de x más 3x menos 3a? Porque en sí el primero, como se ve arriba, está uno de 5 menos uno de 2 un medio. ¿En qué línea? A donde mismo había marcado, donde está mi compañero un poquito más arriba. Está la 2a ¿Acá? dividido 3 más x más 3x. Ya. ¿Cómo sacó el 3x si arriba sale un quinto x? Ya. Pero adelante hay un 3. Sí, pero lo multiplico por los de adentro. Sí, pues porque ese 3 está fuera del paréntesis y está multiplicando a cada término del paréntesis. Ah, Hay ya, solamente que, multiplican arriba.
el 3 multiplica a todo esto. Pero ese X, recuerda que el X cuando está multiplicando un número racional puede pasar arriba del numerador. Ese 1 Ya. es engañoso, ese 1 es simplemente lo ponen así, pero realmente uno entiende que la A pasa, es como un medio, A por un medio lo mismo que A medio. Ujú. Y ahora que los tengo separados, ese 3 al pasar a multiplicar nuevamente pasa a estar solamente en el numerador, porque está multiplicando. Esa es la regla de los números racionales. Si yo tengo una X partido en Y, este A solamente multiplica al numerador. Queda arriba. Ya. ¿Ya? Ujú. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces lo estaríamos viendo en un rato más. Cuídense, yo asumo. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe.